Dice ahí y dice así. Sexto Empírico atribuye la invención del átomo a muchos. Un fenicio del que nada se sabe, excepto por esa alusión. Pero a esta posición física sería verosímil asociar una ética hedonista, pasando por Epicuro y en virtud del principio transcrito. Propongamos, pues, la idea de que con Leucipo se inicia la corriente filosófica que considera que la alegría y la felicidad son objetivos deseables. Alegría, felicidad y, ¿por qué no?, cierta concepción del placer son objetivos deseables. Se sabe que Epicuro, el filósofo del jardín, gustaba presentarse como el único, solitario y genial inventor de su sistema. Epicuro dudó de mi existencia. Infundio, que retoma en Marco, y Paul Dumont, y solo él, formuló la hipótesis de que yo era una mujer. Pero no hay duda de que existí y de mi obra se derivan todas las teorías atomistas de la antigüedad y de otros periodos posteriores. De mí beberán todos los pensadores en busca de un pensamiento capaz de resistir al cristianismo dualista, idealista y espiritualista. Produje una gran obra y en particular una gran cosmología. En mi mundo no hay otra cosa que átomos, el vacío y los movimientos de los primeros en el segundo, nada más. De este modo reduzco a los hombres a una realidad inmanente y a su única dimensión material. Los átomos se disponen de una manera determinada y producen simulacros. Los hay en cantidad infinita y en asociaciones relativas a su forma. Su orden y su distribución, y constituyen la materia y la sustancia de toda realidad sin excepción. El conjunto se mueve en el vacío, que los atomistas llamamos no ser, pues en la plenitud del ser el movimiento sería imposible. En este orden de ideas, la necesidad se identifica con el destino, reductible él mismo a las fuerzas que constituyen la materia. Y los hallazgos más recientes de la física nuclear no han invalidado nuestras intuiciones, ni las mías, ni las de otros atomistas. Así que, partículas indivisibles, su movimiento en el vacío y su agregación como causa y condición de la realidad. Los simulacros están compuestos por películas imperceptibles que emanan de los objetos y penetran en el cuerpo a través de los orificios. Los átomos en suspensión en el aire se introducen en el cuerpo por la nariz, la boca, los ojos, los poros o las orejas. Los olores, los sabores, las imágenes, las impresiones táctiles, los sonidos son otras tantas percepciones. Proyecciones que se valen de estas estructuras en movimiento en el aire y su trayectoria del objeto al sujeto. La verdad se encuentra, por tanto, en los fenómenos y nada más que en ellos. El simulacro explica las modalidades múltiples de la realidad. La tradición afirma que esta opción física, esta metafísica inmanente y material, deriva de una observación simple y poética, la danza de partículas en suspensión en un rayo de luz en el verano griego, un chorro de luz blanca,
se filtra por la rendija. En mi lógica de la física se infiere una ética. La reducción de toda la realidad a la materia confina a los dioses en un espacio estrecho. Los dioses no pueden tener una existencia que no sea material, pero entonces, ¿cómo no asimilarlos a los simulacros? Simulacros entre simulacros, hechos de la misma naturaleza que los sueños nocturnos, los perfumes del olivo, los colores del sol poniente. Los dioses rodean a los hombres de la misma manera que las sensaciones, las emociones, las percepciones, los sueños, las ideas. Relegados al reino intermediario de los fenómenos psíquicos, no podrían ocuparse de los seres humanos. Los dioses desaparecen suavemente. El materialismo prepara la expulsión de los dioses y hace posible la consagración de lo humano. La física de los átomos y el materialismo de las partículas desembocan en una ética hedonista, en el advenimiento de una moral de la alegría. Es cierto que el filósofo francés Michel Onfray carecerá del contexto en que se produjo mi obra y que los fragmentos eran escasos. Es cierto que no son claras, francas y tajantes las distinciones entre hedonismo y eudemonismo, ni entre el placer y la lógica del bien. A menudo los términos pueden superponerse y de la misma manera es difícil leer la alegría pagana con independencia del sentido confiscado, porque el cristianismo le ha impreso un sentido distinto al de la primigenia alegría pagana y la ha confiscado para su entendimiento. Pero lo que se puede afirmar es que la sensibilidad del materialismo procede más de la celebración de la vida que de su rechazo. El eudemonismo afirma la necesidad de apuntar al bienestar, la serenidad, la felicidad. Para el hedonismo el placer es el soberano bien, aquello a lo cual se debe tender, el objetivo capaz de asociar reflexión y acción. Eudemonismo y hedonismo existen y significan dos cosas distintas. El placer y la felicidad no superponen exactamente las mismas sensaciones. Sin embargo, aunque no se trate de las mismas emociones ni el mismo estado físico o psíquico, el placer puede procurar la felicidad. Y la felicidad no excluye el placer, e incluso en el momento que se experimentan, estos dos estados difieren más en intensidad que el individuo involucrado se desarrolla en un solo y mismo mundo, que supone la capacidad de mantener una relación inteligente consigo mismo. Y esta relación está marcada por el signo de la pulsión de la vida y es radicalmente hostil a toda pulsión de muerte. El placer procura una sensación de violencia suficiente para dejar de lado la conciencia. En el momento del goce no hay otra cosa. La existencia del goce anula la incapacidad de una conciencia de sí en tanto sujeto emocionado. No hay espacio alguno para la inteligencia. La felicidad, sin embargo, se sitúa aguas arriba o aguas abajo, antes del placer esperado o después de haberlo experimentado. Pero en todos los casos la felicidad se manifiesta como la conciencia, gracias a ella y mediante su intercesión. El estado de felicidad menos agitado que el de placer llama a la dulzura, la paz y la serenidad. Es la calma inherente a la certeza de que un acontecimiento gozoso ocurrirá en un futuro próximo o acaba de tener lugar. Pero es un error imaginar el hedonismo y el eudemonismo como dos mundos separados. No hay instrumento de medición física ni metafísica
que permita cualificar ni cuantificar las intensidades necesarias para decidir. Solo para los detractores del placer, el placer significa el puro y simple abandono a los instintos. Ningún hedonista ha propuesto nunca como ideal otorgar plenos poderes a los instintos que emparentan al hombre con el más salvaje animal. La ética griega es eudemonista. Sea cual fuere la escuela, todas invitan al hombre que practica la filosofía a liberarse. Y esta liberación será en relación a aquello que le impide ser feliz, a trabajar sus deseos para enrarecerlos y hacerlos inofensivos, liberándose de todos los apegos que dificultan hasta lo imposible un trabajo de purificación con uno mismo, y el fin es la autonomía. El fin es la independencia, la ausencia de sufrimiento, de turbaciones, la existencia feliz y la vida filosófica que la permita. Los ejercicios espirituales, las reflexiones, los diálogos, todo eso tiende a la construcción de una subjetividad radiante, solar, libre. Y de la producción de esta individualidad nace un placer, el placer considerado en sí mismo. El eudemonismo hace posible el hedonismo. El hedonismo que define la capacidad de gozar de sí mismo como de un ser en paz consigo mismo, con el mundo y con los demás. Y si buscamos el punto de mira de toda vida plenamente realizada, podemos escoger la alegría parienta, íntima del placer. Y hasta aquí mi transcripción de las sabidurías de la antigüedad, una contrahistoria de la filosofía que puede leerse íntegra en el ejemplar del filósofo y a mí puedes suscribirte, puedes discutirme, o puedes enlazarme, pero lo que no puedes lograr es que, como Leucipo de Mileto, yo te conteste. Eso sí, te dejo otra dirección, donde el oído permanece atento, o la vista. Disculpa, por último, los errores que haya cometido durante esta lectura. Gracias.